Primera tertulia de este recién estrenado 2021 y lo vamos a hacer saludando ya a Cayetano González. Cayetano, ¿cómo estás? Feliz año. Buenos días, año. Sara, igualmente. Muy buenos días, Fernando Lázaro. ¿Qué tal? Feliz año, Sara. muy buenos días. Y Carmelo Jordá, que si no recuerdo mal, también estuviste en la primera tertulia del año 2020. Pues tienes mucha mejor memoria que yo, porque yo no me acordaba. creo, me suena. No, es posible. Además, creo que una de las conversaciones era ¿cuándo dejamos de decir feliz año? Yo dije, es que hoy sí, porque es la primera vez que yo me he visto las caras con Silvia, con Maite y por supuesto con vosotros. Que no he tenido esto. Feliz año a ti, por supuesto, a los contertulios y a todos los oyentes. Hoy toca seguro, o sea, eso no es discutible. Sí. Hoy no es discutible y por supuesto, feliz año, Daniel Muñoz, compañero de esta casa, al que ya feliz saludo. Año, ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a comenzar antes de todo con como decía antes Rubén, no vamos a perder las buenas costumbres. Y las buenas costumbres, por supuesto, es recomendar a nuestros oyentes Cres Genomic. Hoy vamos a hablar, Sara, del sobrepeso. Además, estamos en unas fechas... Muy buen día para hacerlo. Vamos a llevarnos bien. No, pero... Sabes que vienen 4 roscones ahora mismo, ¿no? Caminito ahora mismo de radio, de los estudios. Me lo acaba de chivar Silvia Ribeiro. Has hecho mal en mencionarlo. De todas formas, no vamos a jugar con este asunto. El sobrepeso es un factor de riesgo para muchas enfermedades y además últimamente se ha demostrado a través de estudios médicos que las personas con sobrepeso tienen peor pronóstico si se contagian de COVID-19. En Clínicas Cres tienen una unidad de nutrición que nos va a ayudar a perder peso de forma saludable y además, esto es muy importante, sin efecto rebote, gracias a su test genético y dietas personalizadas en base a nuestra propia genética. Geneticres es el test genético nutricional más completo del mercado y una ayuda indispensable para que perder peso sea mucho más fácil, que a fin de cuentas es lo que queremos. Recordar que están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca y que podemos pedir cita en el teléfono 914450004, 914450004. Bueno, la soberbia y la egolatría parece contagiarse en el Palacio de la Moncloa. Ayer me llamaba muchísimo la atención, Daniel, que el propio ministro de Sanidad, el señor Salvador Illa, compartía en redes sociales, me refiero a Twitter, el perfil que publicaba el diario El País, que seguro que vosotros habéis tenido ocasión de leer. Era este título, Salvador Illa, el triunfo de la sobriedad. Había ayer multitud de perfiles y de crónicas sobre Salvador Illa. Yo me voy a quedar con la que firmaba en tu periódico, Fernando, el director, Francisco Rosell, Illa, un señuelo para cándidos. Era como lo titulaba en el diario El Mundo, pero él elegía y escogía, qué casualidad, el del diario El País. Vamos a hacer, si te parece, un repaso y que seas tú, Dani, quien me diga cuáles son las noticias y las crónicas y los perfiles que hoy debemos leer en la prensa. Bueno, hoy evidentemente los comentarios siguen girando en torno a la figura de Salvador Illa, que va a cesar como ministro una vez arranque de manera oficial la campaña para las elecciones catalanas, aunque ya es candidato a la Generalidad, aunque él diga que no hace campaña. Basta ver los actos de este fin de semana. Dice hoy Martínez Almeida, el alcalde, al que entrevistan en el diario La Razón, que vista la gestión de Illa, quizá lo mejor es que sea candidato a la Generalidad, que nadie le va a echar de menos al frente del Ministerio de Sanidad. Yo creo que en eso podemos coincidir prácticamente todos. Comentaba Ketty Garat estos días, en unas piezas muy interesantes que ha venido firmando en Libertad Digital, que Salvador Illa gozaría de más apoyos que Miquel Iceta, de ahí su candidatura. Hoy incide en ello Raúl del Pozo. En el diario El Mundo le cuentan a Raúl que las intenciones de Moncloa parecen ser enfrentar a los separatistas, borrar a Ciudadanos, orillar a los comunes y lograr un tripartito entre el PSC, Esquerra y los comunes. Illa no es del PSC, sino del PSOE, y eso es un aliciente. Esto es lo que le cuentan a Raúl del Pozo. Hay que decir que Per Aragonés viene diciendo que no va a pactar con el PSC, Salvador Illa ha reiterado este fin de semana que no va a pactar con Esquerra. Bueno, Pedro Sánchez también dijo que no iba a gobernar con Pablo Iglesias y ahí están los dos compartiendo el Palacio de la Moncloa. Por último, hoy animo a que lean el artículo de Federico Jiménez Los Santos en Libertad Digital, porque recordando una vieja tradición en Cataluña explica por qué Illa va a ser candidato, o mejor dicho, por qué Federico desde hace meses viene diciendo que Illa llegó al ministerio para ser candidato a la Generalidad. Y es que siempre, desde hace décadas, en Cataluña te aplauden si te metes con el Madrid, y esto los más futboleros lo van a entender muy bien. Ahí tienen el cartel de Laporta anunciando su candidatura a la presidencia del Fútbol Club Barcelona aquí en Madrid. Ahí tienen a Ronald Koeman, cada rueda de prensa sospechando que Florentino Pérez controla el VAR, con una conclusión muy clara, es decir, nosotros no jugamos ni a las chapas, pero mientras yo me meta con el Madrid,
Sport y Mundo Deportivo me aplaudirán, y ahí tienen la candidatura de Salvador Illa, que ha hecho de su labor en el ministerio una causa particular contra la Comunidad de Madrid, y digamos que su candidatura es el broche final. Precisamente con esto me voy a quedar, lo que acabas de apuntar tú, Dani, porque a mí me da la sensación, viendo un poco las crónicas y viendo las declaraciones, que realmente el máximo activo político que tiene Salvador Illa ya no es tanta, evidentemente, la gestión en sí misma, sino eso que acabas de decir, el hecho de que él haya cerrado y haya confrontado contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso aquí en la Comunidad de Madrid, porque ¿cómo puede ser posible que la gestión sea un activo político, sea una oportunidad política ahora mismo para Sánchez? Esta es la pregunta que me gustaría plantear en primer lugar a nuestros tertulianos, empezando, si te parece, por ti, Fernando. En fin, yo creo... Reconozco que a mí la designación del actual ministro de Sanidad como candidato a unas elecciones me parece, pues, en fin, de lo más miserable políticamente hablando, ¿no? Estamos en una gestión de una pandemia en España en el que él es el máximo responsable de cómo se pilotan políticas comunes en todo el territorio. Y entonces, que cuando todavía estamos a un nivel de 300 muertos diarios, por mucho que traten de esconderse, pues que se proponga ser ahora mismo ministro de media jornada para afrontar la pandemia, pues en fin, demuestra el escrúpulo político que tiene no solo el candidato, el señor Illa, sino sobre todo su presidente del gobierno, su presidente que, si no hace mucho, presentaba su balance de cuentas ante los medios de comunicación en Moncloa, si os acordáis, en la última comparecencia. ¿Cómo olvidarlo? Sí, yo creo que fue más un halo presidente que una rueda de prensa, en el que venía a dar cuenta del balance de sus contratos políticos. Vamos a ver, el contrato político que hace un candidato es con la ciudadanía y su programa electoral, y de ese, oye, se olvidó. Pero claro, los principios de Pedro Sánchez pues son los mismos que los de Illa, ¿no? Y Illa, que es un hombre peleado con la verdad a diario. Pero hasta el límite de la temeridad, porque yo, si tuviera que hacer un recuento de las frases o de las meteduras de pata o de las mentiras, hay una que para mí roza lo criminal, y es la gestión informativa con el asunto de las mascarillas. Tú no puedes argumentar que eres papá Estado para decir, las mascarillas, bueno, tampoco son tan imprescindibles. Oye, porque es que lo que dice Simón es lo que le dice el Ministerio de Sanidad, que diga, y ese Ministerio de Sanidad de Illa nos hizo salir a la calle sin mascarillas porque dijo que no era imprescindible, y luego reconoció que es que, claro, es que no había mascarillas para todos, si os acordáis. Y cuando las hubo fue porque ya compraron el material, pero a precios desorbitados. Pero tienes que decirme, no, a ver, la mascarilla es imprescindible, y como es imprescindible, si no la tengas no sales a la calle. Es que ese es el mensaje razonable. Y luego la responsabilidad de cada ciudadano en su comportamiento. Pero no me digas, no pasa nada, porque no hay mascarillas. Porque es que me estás obligando a jugarme la vida, mi vida, jugando con la desinformación, con la mentira y con la manipulación política. Pueden ser contraproducentes, llegaron a decir. O sea, ya no es que no pasa nada, es que las desaconsejaban. Yo creo que es la mentira más cruel, canalla y criminal por parte de la gestión de este gobierno. Y me quedo, acordaros, el espíritu de este gobierno es el de la última rueda de prensa del presidente del gobierno, en la que hubo periodistas que le pudieron preguntar. Y un periodista que es amigo mío y conocido de vuestro, y sobre todo de Cayetano, le hizo una pregunta al presidente del gobierno muy clarita, si os acordáis. Fernando Areal le dijo, presidente, ¿cuántos han fallecido por el COVID? Y el presidente del gobierno de España fue incapaz de dar la cifra. Dice, bueno, ya te la darán mañana, cuando acabe la rueda de prensa, mañana, que diría Mota, ¿no? Bueno, un espectáculo que día a día le están poniendo hasta el 31 de diciembre. Yo no sé si tuvisteis ocasión de ver un poco las iniciativas televisivas al cierre y tal. Es que hubo un espectáculo que monta el Ayuntamiento de Madrid con el autor de Mecano, con Cano, que hace un homenaje a las víctimas, a los muertos. José Mota, en su programa, también hace un espectáculo que a mí me pareció, en fin, pues maravilloso en el recuerdo a las víctimas, dentro de un espacio en el que un gobierno de España no recuerda a las muertes.
Yo no te digo que tengas la cifra exacta de los fallecidos todos los días en la cabeza, lo puedo entender, pero hombre, de ahí a esconderme los muertos, como llevas haciéndome todo el santo año, o el maldito año 20, es que ese es el gobierno y ese es el candidato que tienen los catalanes para votar al PSOE. En el caso concreto de ella, yo creo que hay que recordar que no solo se ocultó el número de víctimas, sino que él mismo mintió en repetidas ocasiones con muchos temas, pero en este concreto diciendo que se seguían los criterios de la ONU, lo cual era radicalmente falso, como se demostró en su día y de hecho demostramos en Libertad Digital. Es decir, es un mentiroso compulsivo y a mí me parece que y ya es un ejemplo de lo que le pasa a veces a este gobierno, que es que se cree su propia propaganda. Es decir, llega un momento en el que a base de dar propaganda y de que todo aparezca en las televisiones una y otra vez, el gobierno se cree su propia propaganda. Y creo que ella es uno de esos casos en los que se cree el gobierno la propaganda para prestigiar a uno de sus miembros. Pero en realidad me parece que no es... que se pueden llevar alguna sorpresa. Yo tengo que reconocer, ya que me da el momento, que en la última tertulia que estuve aquí metí la pata porque dije que no iba a ser candidato. Eso demuestra que mis dotes de futurólogo son francamente mejorables. Sería que esa vecina no la compras tú. No, yo mi número no os lo voy a recomendar. Pero sigo pensando en la otra parte del razonamiento, que es que no es el buen candidato que el gobierno piensa que es porque se ha creído su propia propaganda. Y me remito a lo que decía entonces, en las pasadas elecciones gallegas y vascas no era el candidato del PSOE, pero fue uno de los grandes protagonistas de la campaña y el resultado del PSOE fue un vamos... Iba a decir una palabra que como a lo mejor hay niños escuchando ahora en vacaciones no la puedo decir. Déjalo un fiasco. Pero sí, un fiasco, pero más gordo que fiasco. Esa palabra que va un poco después de fiasco. Fue tremendo, en los dos sitios, porque en el País Vasco bajaron cuando ya estaban en el mínimo histórico y en Galicia fueron tercera fuerza, si no recuerdo mal, no sé si por primera vez en la historia o una de las primeras veces en la historia y desde luego, y sobre todo fueron tercera fuerza después de que todas las mareas que habían sido muy pujantes en su momento, desapareciesen por completo. Es decir, fue un resultado horroroso en una campaña que fue protagonizada sobre todo por ese ministro de Sanidad que venía avalado por esa gestión y que ese aval, pues resulta que ni los gallegos ni los vascos, y yo creo que tampoco pasará con los catalanes, encontraron como algo para votarle. Vamos a ver, estando de acuerdo con todo lo que ha dicho Fernando y parte de Carmelo, yo creo que desgraciadamente, la situación en España y la situación política, una mala gestión no se valora negativamente y parece que es una contradicción. Con esto, ¿qué quiero decir? Que yo creo que la gestión de Illa, que ha sido muy mala al frente del Ministerio de Sanidad, en mi opinión, me puedo equivocar, no le va a costar ni un voto en Cataluña. No le va a costar ni un voto. Y desde ese punto de vista, creo que la decisión, estando de acuerdo con la primera parte que ha dicho Fernando, que pone de manifiesto lo miserable que es la política cuando pones por delante los intereses partidistas a los intereses generales, creo que la decisión de poner a ella como candidato es estratégicamente, desde el punto de vista del PSOE, buena decisión, porque creo que es mejor candidato que Iceta. O sea, y parece ser, por las informaciones que ha habido encuestas internas del PSOE que así lo avalan. Y también, sobre todo, porque es bueno para el resultado final de la jugada. ¿Y cuál es el resultado final de la jugada? El tripartito en Cataluña. Y ya es una persona, puede decir en campaña lo que quiera decir, que es mucho más dúctil a pactar con la Esquerra y con los podemitas de En Común Podem que lo que era Iceta, no porque Iceta no quisiese pactar, sino porque Iceta levantaba un rechazo en la Esquerra, como se vio hace año y pico cuando la Esquerra se negó a apoyarle en el Parlamento de Cataluña para ser senador por designación autonómica. Con lo cual, desde el punto de vista partidista, a mí me parece una jugada
no la califico de maestra porque me parece que sería una exageración, pero me parece una jugada inteligente, que además va a obligar, o está obligando ya, a mover piezas en otros partidos políticos, que es decir, sobre todo Ciudadanos, porque es evidente que la candidatura de Illa, donde va a morder y donde van a ir a morder fundamentalmente, es en Ciudadanos, en Cataluña, y el PP tendrá que espabilar. No sé si hablaremos o no del fichaje de Lorena Roldán, pero en cualquier caso el PP tendrá que espabilar. Y hay un asunto que yo no quería dejar pasar, Sara, que es que ayer Illa, en esa entrevista en La Vanguardia, dijese que él no va a dimitir hasta que comience la campaña electoral. Bueno, planteado así, dices, vamos a ver, si tú eres capaz de decir eso, eso significa que lo tienes hablado con el presidente del gobierno, porque porque a quien pone y quien quita y quien decide cuándo es el momento de relevar a un ministro es el presidente del gobierno. Entonces, dándole una vuelta, dije, oye, a mí me parece fatal que espere hasta el 29 de enero, que es cuando empieza la campaña electoral, si las elecciones son el 14 de febrero. Y subrayo lo de si las elecciones son el 14 de febrero, porque sería la única explicación que tampoco sería justificable, para que ella se cubriese en la fecha de dimisión. Es decir, quiero recordar a nuestros oyentes, aunque tendrán buena memoria, que las elecciones vascas y gallegas a las que ha hecho referencia Carmelo estaban previstas en principio para abril del año pasado, del año que acabamos de terminar. Y por el tema de la pandemia, tanto Urkullu como Núñez Feijóo tienen competencia y la ejercieron para retrasarlas hasta julio. Si las elecciones catalanas, que creo que es el día 10 de enero, cuando el gobierno de Cataluña va a decir la última palabra, a la vista de cómo está la pandemia, se retrasasen de febrero a mayo, pongo por caso, puedo entender, entre comillas, que ella dije, oye, yo no dimito ahora porque a lo mejor me quedo compuesto y sin novia durante varios meses, que yo creo que es lo que tendría que hacer si ya eres candidato, independientemente de cuándo sea la fecha electoral. Pero es la única explicación que se me ocurre. Sí, ayer apuntaban, de hecho, esta para teoría algunas informaciones, que el relevo política no se iba a producir precisamente de inmediato, precisamente ante una más que inminente retraso en esas comicios por la evolución de la pandemia. Aunque hubiese retraso, tú ya eres candidato. Entonces, es metafísicamente imposible, lo pasé, esto lo decía también Carmelo, que este gobierno, como no sabe más que propaganda, publicidad y mentir, que nos digan que no, que ella no va a hacer campaña. Hombre, cada vez que salga como ministro de Sanidad, cada segundo, precisamente para eso sigue campaña. Para eso sigue siendo ministro de Sanidad, para seguir haciendo campaña. Que no nos cuenten una milonga, ¿no? Entonces, lo ético, lo que pasa, claro, lo ético con este gobierno pues son dos conceptos, ético y gobierno del PSOE, pues y Podemos son incompatibles, ¿no? Es que ella hubiese dimitido ya. Además, Cayetano, si te das cuenta, esa explicación tuya, que es totalmente racional y que si tuviésemos que apostar, ya sabéis que mis dotes como apostador no son muy allá, pero yo si tuviese que apostar, como soy cabezota, apostaría que tienes toda la razón, pero es muchísimo peor, porque en realidad lo que estás haciendo es, en el momento de la pandemia, en el momento de algo tan importante como es el proceso de vacunación, estás sometiendo al Ministerio de Sanidad a una inestabilidad que no sabes cuándo acabará. Porque si dijeses, yo dimito el día 10 de enero, pues bueno, el día 10 de enero sabemos que cambia, el día 10 de febrero, pero si hacemos eso, si hace eso que tú estás diciendo, y lo hacen con la única misión de seguir aprovechando el cargo para seguir haciendo propaganda, no se sabe cuándo habrá un recambio en la cúpula de sanidad. Es una fecha, en este momento no se sabe cuál será. Les da igual, Jordán. Ya sé que les da igual, pero es muchísimo peor. Sí, fíjate, les da igual tanto a estos, o sea, al gobierno del PSOE, a los socialistas, lógicamente con el apoyo de Podemos, como al actual Ejecutivo catalán, que jugará con la fecha electoral que tú dibujas, Cayetano, jugará haciendo el mismo cálculo que ha hecho Pedro Sánchez y Salvador Illa. Les da igual la pandemia, a unos y a otros. Si ahora mismo al gobierno catalán
la jugada para quemar un poco, si quieres, a ella es avanzar en fechas, porque es verdad que a ella Abalaolo, y a Puigdemont, bueno, claro, que es otro factor. pero sobre todo a ella, porque le ponen un brete al PSOE. Cuanto más alargas la fecha, antes se tiene que pronunciar sobre el asunto de los indultos, que eso tiene mucha traca. Pero claro, puedes jugar con eso y le vas quemando a ellos. Y a estos les da exactamente igual. Es decir, y tanto unos como otros, todo es en clave electoral. Haya 300 muertos o 3.000. Les va al pairo. Entonces, es la sensación de que en España tenemos un ministro ahora mismo en funciones o a media jornada que piensa más en clave electoral que en clave sanitaria, es la mayor vergüenza de esta legislatura. Es intolerable. Es intolerable, políticamente hablando. No, como decías tú, no puede consentirse que esté un minuto más al frente de Sanidad, porque simplemente en el mero reparto de las vacunas que pueda hacer sobre Cataluña, lo vamos a mirar con recelo. Que yo no dudo que va a haber ahí un reparto y que se esté produciendo un reparto que será equitativo y tendrá una prudencia, pero como ya está viendo el oscurantismo propio de este gobierno a la hora de tomar medidas, no sabemos cuántas van. Mira, y yo quiero saber cuántas van a Cataluña, cuál es el criterio, porque es tu obligación, ministro Illa, contármelo, porque quiero saber cuántas llegan a Barcelona y cuántas llegan a Logroño y cuántas llegan a Madrid, porque no quiero ni una mera sospecha de que haya un trato de favor como el que va a haber por parte de este gobierno, que ya lo está anticipando con el reparto de los fondos europeos hacia Cataluña, porque estamos haciendo ya campaña electoral, estamos utilizando absolutamente todo para ganar 4 votos. Mira, hay un precedente que sí que me gustaría conocer, Sara, porque, como bien sabe Fernando, y Carmelo también lo puede saber, lo viví en primera persona, con el que era ministro del Interior Jaime Mayor Oreja en el año 2001. En el año 2001 hubo unas elecciones autonómicas vascas en el mes de mayo, a las que Jaime Mayor, porque así se lo pidieron sus compañeros de partido, el PP vasco, se presentó de candidato al Lehendakari. En enero del 2001, Ibarretxe, que era el Lehendakari, anunció su intención, repito, anunció su intención de convocar elecciones. No las convocó, sino que anunció su intención de que lo iba a hacer. A las 24 horas de ese anuncio, el ministro del Interior, en aquel momento, Mayor Oreja, cogió el teléfono, le llamó al presidente del gobierno, José María Aznar, y dijo: presidente, yo creo que ante el anuncio del Lehendakari de que va a convocar elecciones vascas, y ya que yo voy a ser el candidato, creo que debo de dejar el ministerio y que me releves. Primero, para dedicarme a la precampaña, y segundo, porque creo que no es ético ni estético que yo siga en el ministerio en un minuto más. Oye, Aznar le hizo caso y fue relevado, por cierto, por Mariano Rajoy al cabo de unos días. Es decir, aquello, y lo cuento porque yo lo viví, en aquel momento trabajaba en el Ministerio como director de comunicación, me pareció que era lo correcto desde un punto de vista político, ¿no? ¿Tuvo un coste para Jaime Mayor? No. Yo creo que se actuó como había que actuar, es decir, echarte a un lado, dejar el ministerio, no permitir un frente de que te acusasen de que estabas utilizando el ministerio como plataforma electoral, aun corriendo el riesgo de que Ibarretxe luego se echase para atrás y no convocase a las elecciones. Las convocó en tiempo y forma y fueron el 13 de mayo del 2001, ¿no? Bueno, lo cuento como el único precedente que yo estos días, haciendo memoria, recuerdo de un ministro que da el salto a unas elecciones autonómicas y que actúa como yo creo que se debe actuar. Bueno, pues y ya podría tomar nota de lo que pasó hace unos años, que no son tantos. Pides tú demasiado, me parece a mí. Estás rememorando el año 2001 y me viene fenomenal, porque yo me voy a rememorar a un año antes, al 2000, precisamente, que es cuando nacía Libertad Digital. Y en eso estamos precisamente nosotros ahora, en conmemorar esos 20 años de libertad y de andadura profesional aquí en esta casa. No sé si vosotros ya habéis escrito, supongo que sí, que sois previsores, la carta a sus majestades.
edades, pero yo todavía no. Así que todavía me puede a mí caer el reloj, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de ser buena, yo he sido muy buena, así que me merezco, por supuesto, este reloj de los 20 años del lanzamiento de Libertad Digital, con 2 relojes conmemorativos, ya lo saben. Uno de ellos es este que yo tengo ahora mismo, de la firma española Colomer & Son. Son los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital, que están realizados con materiales de primerísima calidad, con caja de acero, con cristal de zafiro, movimientos de cuarzo y además con 10 años de garantía. Hay 2 modelos disponibles, con distinto tamaño y diseño, y correa. Ya saben, la correa metálica la tiene Federico Jiménez Los Santos, y esta es la que ahora mismo tengo yo. Ediciones que son limitadas, quedan poquísimas, y tiene el logotipo, por supuesto, del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj. Cuestan 325 €, aunque ya lo saben, los socios de Libertad Digital tienen un 10% de descuento, y es muy fácil reservar el suyo en edición limitada en la web yoquiero1.com, yoquiero1.com, así de fácil. Hacemos una brevísima pausa, no sin antes irnos al Corte Inglés con Elia Rodríguez. Feliz año, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, los Reyes Magos se acercan y estamos todos esperando ya esa gran ilusión, porque esta Navidad más que nunca, pues todos somos niños, y en el Corte Inglés hemos preparado una experiencia mágica para vivir desde el móvil con los más pequeños y con quien tú quieras. Es la llamada de los Reyes Magos. Hasta el 5 de enero, entrando desde tu móvil en la llamada de los reyesmagos.es, podrás pedir a Melchor, Gaspar y Baltasar que hagan una videollamada mágica con un mensaje personalizado para quien tú quieras. Es muy fácil, desde el móvil entras en la llamada de los reyesmagos.es y así vivimos la magia de los Reyes Magos de Oriente, pero online, ¿verdad? Que este año está siendo todo a través de los móviles. Bueno, hasta las 6 de la tarde del 5 de enero tenéis esa oportunidad de entrar en la llamada de los reyesmagos.es y vivir esa videollamada con Melchor, Gaspar y Baltasar. En el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión esta Navidad con todo lo que necesites para estos días tan especiales en la tienda, en la web y en la app. Es la mañana de Federico. Es radio. Oye, qué estampas tan bonitas nos están dejando estas nevadas, al mal tiempo buena cara. Hay unas estampas, además en la Sierra Madrileña. Hacía tiempo que no se veía nevar con esa fuerza aquí en la Comunidad Madrileña, pero por supuesto no solo en la Comunidad Madrileña, también en Ávila, en Salamanca, en Valladolid están cayendo nevadas, pero es que además también acompañadas de lluvias en muchos puntos de nuestro territorio. En el norte peninsular continúan ahora mismo en alerta amarilla debido a ese fuerte temporal. Las temperaturas seguirán siendo, como les digo, muy bajas en prácticamente todo el país, es lo que toca, un 4 de enero. Y a pesar de los continuos avisos que nos hacen las autoridades, lamentablemente hemos tenido que dar los numerosos rescates que se han producido durante este fin de semana, y todavía a esta hora continúa desaparecido en el puerto de San Isidro, en Asturias, un operario, uno de los 2 operarios que fueron sepultados este fin de semana bajo la nieve en este puerto. Aquí en Madrid, respecto a los valores térmicos, en Madrid estamos a 2 grados y nos vamos a quedar en 6. La máxima se registra hoy en Las Palmas de Gran Canaria con 24, y el pelotón del pasmo, como diría Federico, hoy en Salamanca con 7 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. Es la mañana. Es radio. Beatriz García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, otra vez, Sara. Bueno, acaba este año maldito, este año trágico. ¿Y en la bolsa hay razones ahora mismo en el IBEX para el optimismo o no hay demasiadas? De momento parece que sí. El IBEX comienza en verde la primera sesión bursátil del 2021 después de cerrar el año con un batacazo del 15,4 en el ejercicio. El selectivo está subiendo ahora mismo un 1% y se acerca a los 8.200 puntos. El avance de las vacunas y los datos de los contagios van a marcar la semana
semana en los mercados tras un año catastrófico en el que el IBEX 35 se ha coronado como el peor índice de las principales economías del mundo. Y ya en España la prima de riesgo amanece en los 62 puntos básicos. Bueno, ¿y algún consejo que tengas que hacernos a esta hora del día, Beatriz? No puede faltar la herramienta de Infocit que tenemos en Libre Mercado para conocer con todo detalle la más completa información de las empresas que operan en España. Pinchamos en empresas dentro del menú y tecleamos el nombre de la firma que queremos conocer. También podemos bajarnos exhaustivos informes de riesgos o de impagos que nos permitirán realizar cualquier operación, que además nos la podrá financiar GEDESCO si así lo deseamos. Todo un lujo. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, que sepa que no he mentido, que por supuesto que ya han llegado, me comenta Silvia, esos 4 roscones que no tenemos ahora oportunidad de poder enseñárselos debido a las restricciones de la pandemia, pero que vais a tener oportunidad todos, por supuesto, de probarlo una vez salgáis de estos estudios que nos ha enviado El Pan Nuestro. Además, es una pastelería que está aquí al lado de los estudios de radio, en la calle Said de Baranda 51, aunque también están en General Hora 46 aquí en Madrid. Así que les vamos a mandar desde aquí un caluroso abrazo y agradecerles, por supuesto, esa muestra de agradecimiento que han tenido para con nosotros, para todos los que trabajamos aquí en el radio. Bueno, desde que tuvimos conocimiento de esa nueva cepa británica que tanto miedo nos dio desde el principio, porque es además mucho más contagiosa que la que ya conocíamos, el número de casos está creciendo a un ritmo vertiginoso en toda la comarca del Campo de Gibraltar. En total son 8 los municipios andaluces los afectados desde ayer domingo por un cierre perimetral que va a durar en principio 14 días. Uno de esos 8 municipios es precisamente Algeciras. Por eso, a esta hora, 9:21 de la mañana, hemos querido recabar el testimonio de su alcalde, José Ignacio Landaluce. Alcalde, muy buenos días, feliz año. Buenos días, feliz año también para usted y todos sus oyentes. Agradecerle que haya querido acompañarnos durante este primer programa del año. Como les estamos contando a nuestros oyentes, esa alta tasa de contagio y sobre todo la cercanía que tienen ustedes al Peñón con la nueva cepa preocupa especialmente a los vecinos. Me consta que durante este fin de semana, si no me equivoco, se han hecho cribados a los vecinos. No sé si ustedes ya tienen un resultado. Sí. Fueron citados 1.000 vecinos con ese despistaje que se hace para poder tener una muestra aleatoria con criterios, lógicamente, epidemiológicos. De los 1.000 acudieron solo 500. De esos 500 hay 2 positivos, nada más. En la ciudad vecina de La Línea, también sobre 500 hubo 15 positivos. Al cierre perimetral también se ha sumado esa propuesta de una campaña de vacunación que se va a realizar en todas las residencias de ancianos y también al personal sanitario que está ahora mismo en esa primera línea contra el COVID. ¿Cuándo va a comenzar? Pues está haciéndose ya han empezado algunos sanitarios, ya llevan 3 días, y el consejero de Sanidad, que tengo que agradecerle a Jesús Aguirre, médico entregado siempre a sus obligaciones, cumplirlas con extrema profesionalidad, que nos tuviese en contacto y en comunicación a los alcaldes. Ayer estuve hablando con él, antes de ayer también, para darnos de primera mano los datos y sobre todo pues lo que él sabe, que queríamos colaborar, y ahí vamos a colaborar como es nuestra obligación y nuestra devoción, pues poniendo protección civil, policía local, extremando la vigilancia de policía local en estas fiestas del 31, el 1, etcétera. Y la realidad que nos encontramos es que tenemos 2 nada más de esos 500, lo cual es algo que te anima y te motiva, sin bajar la guardia, sin seguir exigiendo que se controle la gente, que tenga cuidado de sí mismo, que si quiere a los suyos debe de quererse así primero, porque tenemos que evitar los contagios. De todas maneras, hemos pasado de una zona buena, de estar bien en el Campo de Gibraltar, a no estar bien, y la provincia de Cádiz es la que peor está de Andalucía, con esos 171 internados en la provincia por coronavirus y 34 en la UBI. Y sobre lo que me preguntaba usted, bueno, pues es decisión del consejero que el Campo de Gibraltar sea prioritario en vacunación para el personal sanitario y personal de riesgo. Es decir, se va a acelerar respecto al resto de Andalucía, pues porque los datos están ahí. En Gibraltar han hecho mucha detección, pero al final están en unos datos altísimos,
con lo cual significa ni más ni menos que tenemos que tener que presente que ha pasado mucha gente por ahí, por la verja en estas semanas, muchos estudiantes españoles, muchos trabajadores españoles, muchísimo turista que se ha zafado de los controles de ir a Barajas o ir a Palma o ir a otras zonas entrando por la verja, y al final lógicamente pues los casos están ahí, por mucho que haya Gibraltar ha cerrado, empieza a controlar mucho más estrictamente de lo que lo había hecho el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz, le había pedido al gobierno de la Nación, al ministro Illa, bueno, el ministro Illa creo que no está en otra cosa, ¿no? Al ministerio se le había pedido que, como es frontera, como es verja, como es zona exterior, como es algo que le compete como sanidad exterior al gobierno de la Nación, que actuase la verja con detección, con despistaje, con, lógicamente, más pruebas, pero el gobierno de la Nación, hasta ahora, como suele ser frecuente con la Junta de Andalucía, le ha hecho caso omiso. Bueno, precisamente Gibraltar y el campo de Gibraltar, era noticia durante este fin de semana porque precisamente el día 31 se llegó a un acuerdo in extremis entre España, Reino Unido y Gibraltar, para la cuestión que usted acaba de ponernos sobre la mesa, la cuestión de la verja. ¿Cómo valora ese primer principio de acuerdo, lo poco que conocemos, si considera en este caso satisfactoria la gestión de la negociación por parte del Ejecutivo que ha llevado o que ha capitaneado la ministra de Exteriores? Como siempre digo, y siempre que me he tenido oportunidad, también a sus oyentes que ustedes me han invitado, hay una visión del campo de Gibraltar, hay una visión de Gibraltar desde el campo de Gibraltar que a veces es distinta y distante respecto a cómo los españoles vemos el tema de la colonia. Cuando se llegó a un acuerdo, pues hombre, te tienes que alegrar porque hay muchos trabajadores que se ganan el sustento, que no somos capaces de generar empleo por parte de la Administración del Estado en el campo de Gibraltar, y esos trabajadores tienen que cruzar la verja para ganar sustento. También tienes que pensar en las parejas, hay parejas a cada lado de la verja, ¿no? Entonces, cuando piensas en ellos, mucha alegría. Por fin se ha tranquilizado, se ha asegurado el sustento de estas personas. Después, el siguiente paso, dices tú, vamos a ver, si Fabián Picardo acaba de decir en El País textualmente que la negociación comenzó porque Pedro Sánchez y la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, dijeron de poner a un lado la cuestión de la soberanía, ya empezamos a tentarnos las ropas y a preocuparnos. Dos, si cuando dice la ministra de Exteriores que el control cómo va a corresponder conjuntamente en puerto y aeropuerto también a la policía española junto con la policía gibraltareña, pero el ministro principal de Gibraltar dice que ahí no ponen los pies los policías españoles, que eso le corresponden a los gibraltareños, te sigues tentando la roca y la ropa. Pero cuando dices, a ver, si no hay cesión de soberanía, jurisdicción o control, y dice Gibraltar, y esto no corresponde con lo que dice la ministra González Laya, lo lógico es que aquí hay dudas. Si todas las partes han salido ganadoras es imposible, porque unos dicen una cosa y otros dicen otras. Por eso Pablo Casado ha pedido en nombre del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados que comparezca Pedro Sánchez, porque esto es cuestión de Estado. Y si una cuestión de Estado tiene que acudir, aunque esté de vacaciones, tiene que acudir Pedro Sánchez, porque es un tema fundamental a decirnos los claroscuros, los datos, todos los extremos, cuáles son todas las líneas de la negociación, lo que se conoce y, por supuesto, lo que se tiene que conocer y no se conoce aún. Porque es fundamental. Y después, hombre, si me deja un minuto, yo le vuelvo a pedir a Pedro Sánchez, al Gobierno de la Nación, que hace 2 años, cuando entró a gobernar el primer Consejo de Ministros, dijo que iba a desarrollar el Plan Campo de Gibraltar para tener una zona de desarrollo, de fiscalidad especial, de un desarrollo del campo de Gibraltar, porque tenemos una comarca maravillosa, pero maravillosa, con 2 o 3 problemas. Uno de ellos grande es el paro, y hay que actuar. Y si no actuamos, pues no estamos cumpliendo con la obligación de la Administración. Bueno, pues del Plan Campo de Gibraltar, y con esto termino, no le robo más tiempo de su pregunta, es que del Plan Campo de Gibraltar de hace 2 años
nada de nada. Sigue pendiente al día de hoy lo de hace 2 años. Así que, claro, no se fía uno. ¿Cuándo y quién les informó a ustedes, o a usted en concreto, de la existencia de este principio de acuerdo? ¿Se enteraron directamente por la prensa? Porque usted me acaba de mencionar las declaraciones de González Laya y las declaraciones de Picardo en una entrevista en el diario El País, pero ¿a ustedes quién se lo comunicó? Todavía, a través del presidente de la Mancomunidad nos mandaron un comunicado al resto de los alcaldes, que era lo mismo y a la par, que ya sabíamos que se iba a producir, pues porque ya nos habían advertido algunos medios que estuviésemos atentos, que iba a haber una comparecencia de la ministra a la 1:30, no lo recuerdo bien, del mediodía. Es decir, que todo el mundo lo sabía, lo que todo el mundo sabe, pero no todo lo que se ha negociado, desgraciadamente, porque, vuelvo a repetir, declaraciones de uno y otro son totalmente distintas. Declaraciones de la ministra de Exteriores y declaraciones del ministro principal de Gibraltar no coinciden, y si no coinciden quiere decir que o bien ellos nos han entendido, y Fabián Picardo habla bien español, que por cierto, los ingleses siempre han llevado a los gibraltareños en las negociaciones, siempre, 6-7 personas iban. Los Ministerios de Asuntos Exteriores no llevaba a ningún campo gibraltareño. Hubiese estado bien para poder dar también la pincelada de nuestra tierra en esta negociación y en algo que tanto nos afecta. Lo ha dicho usted muy bien, aquí no pueden verse todos como vencedores, y aquí la postura de España realmente queda algo en entredicho, porque son totalmente contradictorias una y otros pronunciamientos. Me resulta interesante, no sé si en esto usted conoce algo de la letra pequeña de ese acuerdo, la cuestión de índole fiscal. ¿Cómo va a quedar este asunto? Bueno, parece ser que se quiere tener un acuerdo que ya se tuvo en los previos antes de que se llegase a la Brexit total. Pero, mire, aquí no hay luz y taquígrafos todavía en el acuerdo. Tiene que haber claridad. 2, a Gibraltar se le tiene que exigir compromiso medioambiental. Tienen dinero a las puertas, pero resulta que no depuran las aguas. Gibraltar tiene que tener un compromiso de no hacer dumping fiscal respecto, pues, a muchos temas. Uno de ellos el tema del contrabando del tabaco, y el tabaco, los ciudadanos tienen que pensar que los impuestos que se pagan en España son los impuestos que ayudan a carreteras, a policía, a inversiones. 3, mire, tiene que haber un compromiso de desarrollo armónico. No puede ser un desequilibrio, no puede ser untar la tostada por los dos lados, para un lado, para una parte, y para la otra parte no hay ni tostada ni hay nada que untar, ¿no? Es decir, vamos a hacer las cosas con seriedad y con rigor y con confianza. Es decir, si España cede, tiene que ceder en una serie de aspectos, lógicamente, Gibraltar también, pero lo que no podemos dejar de lado es, primero, un compromiso de trabajar por la tierra con claridad y con inversiones. Las inversiones que yo le decía hace 2 años que se comprometía Pedro Sánchez son inversiones que siguen pendientes. Todas, absolutamente todas siguen pendientes. Y 2, bueno, vamos a ayudar con planes de empleo y vamos a tratar de hablar siempre de un compromiso de mejora en el entorno del campo de Gibraltar y Gibraltar, pero, oiga, sin dejar de lado la lógica reclamación de la cosoberanía, es decir, la reclamación de nuestro territorio de alguna manera, pero tiene que seguir presente, porque si no estamos cumpliendo con nuestros trabajadores transfronterizos, pero no estamos cumpliendo con una aspiración legítima que es la de nuestra tierra, que es recuperar nuestro territorio. Alcalde, le quiere hacer una pregunta a Fernando Lázaro. ¿Qué tal? Sí. Feliz año, alcalde. Muchísimas gracias, don Fernando. Igualmente. Le pongo sobre la mesa. Es verdad que no tenemos los detalles del acuerdo, y cuanto más pasan las horas sin conocerlo, y a mí me crece más la preocupación, porque tenemos en la zona, bueno, en fin, es una zona estratégica, geoestratégica clave. Los incidentes que hemos tenido y que seguimos teniendo con respecto a la soberanía de las aguas de Gibraltar, pues han sido una constante. Y yo creo que cuando estaba el asunto anterior al Brexit, pues era ponderado de manera europea y se acercaba un poco más. Mi temor es esa situación de enfrentamiento, de siempre ganarnos el agua que es nuestra,
cree usted que va a ir a más? Y luego en el ámbito puramente militar, ¿no? Esa zona, insisto, que es estratégica y por ahí cada 2x3 hemos tenido algunos incidentes cuando pasan por ahí submarinos nucleares, en fin, que utiliza los británicos para repararlos. Pues yo no sé si esa situación todavía nos va a llevar a una situación de alerta mayor. No debería habernos llevado, porque España ha ofrecido la base, y además una gran base como se tiene en la zona de Rota, una base conjunta, además con un socio aliado de España y del Reino Unido, como son los americanos. Allí hay unas condiciones mejores que no en la propia roca, a pesar de la base de submarinos que está debajo de la roca, etcétera, etcétera. Es verdad que hay mucho tránsito de buques por la superficie, 117.000 cruzan al año el estrecho, y por debajo no se sabe cuántos submarinos pasan, pero se sabe que son muchos, de distintas potencias. Los ingleses, pues lógicamente quieren esa base sí o sí. Ese tema no sabemos si se ha negociado. Por eso, en esos puntos que nosotros estábamos diciendo de que reclamación de aguas, no hay aguas jurisdiccionales. El almirantazgo británico puede decir misa y puede marcar en las cartas náuticas marinas que la mitad de la bahía son de ellos, pero no es verdad, no tiene razón ni jurídica ni histórica, es la imposición de la fuerza, pero no tiene ningún tipo de aval, como yo le decía. Entonces, esos puntos que decían que nos iban a dar los datos a los grupos políticos de todos los extremos, todavía no nos lo han dado. Se ha pedido que comparezca por parte de Pablo Casado en el Congreso Pedro Sánchez para explicar qué es lo que se ha acordado. Y tenemos que saberlo, pues porque las aguas, etcétera. La parte si le ve, hay una joroba, porque Gibraltar sigue creciendo, año tras año crece. Es decir, si se ven mapas de hace 50 años, se ve que Gibraltar ha engordado al doble. ¿Por qué? Porque los rellenos se siguen produciendo. Es decir, no hay un compromiso medioambiental, ni un respeto del territorio, ni un respeto de las aguas, ni de la cara este, ni de la cara oeste de la bahía. Todo esto lo tenemos que saber porque nos afecta a nuestro patrimonio. Esas aguas son nuestras. Si no las usan, si no las ocupan, nos están usando y ocupando algo que es nuestro. Sí, la mejor de las voluntades, el compromiso de mejor vecindad, el proyecto en futuro con confianza a ambos lados de la verja, el crear una zona de fiscalidad especial, el desarrollar el campo de Gibraltar, una zona de mejora en todos los sentidos. Sí, pero sin abusar y sin dejarnos ganar la mano en esta partida. Es decir, tenemos que mezclarlo todo y no que por dejar un tema con el tema tan importante que son nuestros trabajadores, permitir todo lo demás, buscar ese equilibrio. Y para ello, pues tenemos que saber. Hay una persona, si me permiten introducirlo, que me preocupa sobremanera en este tema de Gibraltar también, que es Pablo Iglesias. Podemos siempre ha avalado como nadie, ni siquiera Convergencia y Unión avaló tanto en su época las aspiraciones de Gibraltar y su independencia, nación, etcétera, etcétera. Podemos siempre lo ha avalado, siempre lo ha apoyado, de una forma más importante de lo que públicamente podemos ver. Y ahora en este gobierno está Pablo Iglesias. Y Podemos y esta parte del gobierno, me gustaría saber qué es lo que opina, qué es lo que propone respecto a Gibraltar, porque hasta ahora vuelvo a repetirles que no sale en la foto, es una persona que no sale en la foto, pero está. Cayetano creo que quería también formularle alguna cuestión. Sí, buenos días, señor alcalde. Buenos días. Vamos a ver, si no estoy mal informado, usted lleva como alcalde 9 años y medio, ¿no?, de Algeciras, desde junio del 2011, ¿no? Sí. Pero su vida política es más amplia porque fue diputado en las Cortes Generales, en el Congreso, desde el año 2000. Y por ahí va mi pregunta. Es decir, en los años en que usted lleva dedicado a la vida política como diputado por Cádiz o posteriormente como alcalde de Algeciras,
si tuviera que hacer un balance de cuál de las administraciones que usted ha conocido, porque usted ha conocido los gobiernos del presidente Aznar, del presidente Zapatero, del presidente Rajoy y ahora del presidente Sánchez, ¿cuál cree que ha abordado mejor y con más tino la cuestión de Gibraltar? Pues ha habido distintos tiempos y distintos momentos. Yo he tenido la suerte de ser presidente de la Comisión de Exteriores del Senado en 2 legislaturas. He sido también vicepresidente primero de la Comisión de Exteriores en el Congreso de los Diputados, con Durán Lleida de presidente, y he visto distintos momentos. Un momento que me gustó mucho, muy eficaz, muy práctico, fue Josep Piqué. Josep Piqué, estuvimos a un tris, nos faltó el canto duro, nos faltó alguna maniobra que todavía no la entendemos muy bien, parece ser que estuvo por detrás los militares británicos, la Royal Navy, y dio al traste con un acuerdo casi inminente. Ese fue el momento más cercano a poder aspirar a esa cosoberanía. Ese fue el ministro que además se implicó muchísimo, aunque no salía mucho en prensa, pero se implicó de una forma decidida. Después hemos tenido distintos tiempos. El peor tiempo, el peor tiempo el de Moratino. Moratino se reía y se reía, estando arriba en la roca, y cuanto más se reían los gibraltareños. Que yo no sé todavía de qué se reía Moratino, ¿no? Porque nos hizo un piagua, fue el retroceso más grande que ha tenido la diplomacia española en 300 años. Y siguiendo con este recuerdo histórico, pues mire, menos mal que la ministra de Exteriores que sustituyó a Moratinos, pues hizo que rectificasen algunos de los acuerdos donde había 3 partes, 3 naciones, que era el Reino Unido, España y Gibraltar. Ahí estuvo sinceramente atenta a que se diese un paso atrás en la permisividad. Zapatero fue malo como gobernante a nivel nacional y fue malo para los intereses del campo de Gibraltar. Se expandió muchísimo Gibraltar en sus intereses respecto al campo de Gibraltar. Y después, bueno, pues fueron ministros que fueron... Yo esperaba que la ministra González Laya igual lo está haciendo y Picardo entonces dice lo contrario y no dice la verdad. Pero lo que nos decía a nosotros en respecto al tema de la cosoberanía es un tema que Picardo lo ha dicho bien claro. La negociación comenzó porque Pedro Sánchez y la ministra de Exteriores dijeron de poner a un lado la cuestión de la soberanía, palabras textuales. Eso es preocupante. Es decir, ha habido distintos tiempos. Lo que sí todos reconocemos, usted también lo sabrá mejor que yo todavía porque tiene más cultura, es muy claro. El Foreign Office, es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores inglés, marca una línea directriz y cambie el gobierno que cambie, laborista o conservador, esa línea directriz no se cambia. Ven cuáles son sus intereses, marca el objetivo y eso lo persigue. Aquí en España cambia radicalmente si gobierna el Partido Popular o el Partido Socialista. Pero yo tengo un dicho, que ya en Es Radio también, que el programa de Federico Jiménez Los Santos, lo he dicho más de una vez. Hay un dicho que los socialistas siempre son esperados a la hora del té en el convento donde está la residencia del primer ministro de Gibraltar. Ese dicho es mío, pero lo hago, creo, partícipe porque nosotros no vamos por allí como Pedro por su casa, pero los dirigentes socialistas sí van por allí como Pedro por su casa. Daniel Muñoz, es tu turno. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, don Daniel. Yo quería preguntarle por 2 cuestiones que afectan al día a día de la localidad. Me estoy refiriendo al tráfico de drogas y a la inmigración irregular. En septiembre, el ministro del Interior, Grande Marlaska, aseguró que el narco estaba absolutamente rodeado en campo de Gibraltar. Son declaraciones textuales. A mí me gustaría saber si esa afirmación se compadece con la realidad y si el Gobierno ha accedido a proveerles de más recursos o sus demandas siguen cayendo en saco roto. Y en segundo lugar, en relación con la inmigración irregular, si prevén que puede incrementarse en los próximos meses la llegada de pateras si se cierra ese flujo vía Canarias y naturalmente si mejoran notablemente las condiciones marítimas. ¿En qué situación se encuentra Algeciras para afrontar una nueva oleada similar a la del año pasado?
Bueno, en el tema de la lucha contra el narcotráfico no es algo que hoy pongas y mañana tengas resultados. Eso no es así. Necesita mucho tiempo de investigación, necesita muchas horas de las mujeres y los hombres que se dedican a este tema, y se dedica también mucho esfuerzo, que además después los jueces son los que tienen que tener a su disposición las máximas pruebas posibles para poder juzgar. Todo empezó con Juan Ignacio Zoido. Zoido empezó a trabajar de una forma decidida como ministro, arriba en la cúspide de lo que la Guardia Civil, la Policía Nacional hacía. Después siguió Grande Marlaska en la misma línea. Es decir, los dos ministros tuvieron al frente a hombres y mujeres con mucha eficacia, y de hecho la presión ha bajado del narcotráfico. Punto 1. Punto 2. Algeciras es de las ciudades más seguras de España y de Europa. Eso es importante porque hay mucha gente que se cree que ahí estamos con las katanas encima de la mesa del bar y con las pistolas. No. Es de las ciudades más seguras de España y de Europa. ¿Que tenemos narcotráfico? Sí. ¿Que tenemos que perseguirlo? Por supuesto. Esto es la salud de los españoles y de los europeos, evitar el tener el tóxico, ¿no?, a disposición de algunas personas. Pero la ciudad es segura, el entorno es seguro, la presión ha sido muy grande, seguirá habiendo tráfico, pues porque tenemos la suerte de tener un puerto que es el primero de España y el primero del Mediterráneo, mueve más de 100 millones de toneladas de mercancías al año, y eso, claro, pues lógicamente ahí es donde se ocultan. Es difícil que pasen por el Duero, por el Ebro, por el Tajo, el narcotráfico, pasar por los grandes movimientos de mercancías. Punto. En ese tema de la seguridad seguimos necesitando mejoras. Las mujeres y los hombres de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de Vigilancia Aduanera y los de prisiones tienen que tener lo mismo que los jueces y los fiscales. Allí se trabaja el triple que en cualquier otra zona con el mismo sueldo. Luego tienen que tener una mejora de algún tipo a la hora de escoger después destino, en ayudas en el destino cuando estén en el campo de Gibraltar, etcétera, etcétera, porque es de justicia que si trabajan el triple tengan alguna mejora de algún tipo. Después, en el tema de lo que es vehículos, necesitamos mejores vehículos. Tenemos vehículos de chapilla, comparado con los que roban los narcotraficantes, que son vehículos potentes, que encima van cargados con toneladas, y cuando han aumentado alguna agresividad bastante mayor agresividad respecto a nuestros miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se han metido gente que viene por la noche desde la vecina Marruecos, hacen el trabajo, no tienen nada que perder, son tremendamente agresivos, y eso al final pues se nota en que nos hacen más daño a los vehículos que no están preparados policiales. Son vehículos normales y corrientes como cualquier ciudadano puede tener, ¿no? Y eso no está preparado. Y después también la gente joven se ha descabezado a los mayores. La gente joven ni siquiera tiene la capacidad de pensar que por su propio interés no le interesa hacer barbaridades o llevar armas, ¿no? Y en algunos casos se han detectado que entre los alijos había armas, cosa que antes era algo totalmente inusual. Respecto a la inmigración, pues mire, no estamos con una presión migratoria importante ahora mismo en el campo de Gibraltar, la tenemos baja. ¿Que esto cambie mañana? Sí, puede cambiar perfectamente mañana. El tema de que el presidente del gobierno, cuando era secretario general, estoy hablando de Pedro Sánchez, no visitase Marruecos. Ahora, cuando es presidente del gobierno, va a visitar al país que no se lleva bien con Marruecos. Es una afrenta a Marruecos, y afrentar a Marruecos no tiene buenas consecuencias para España. Entonces, eso y el disparate de no pensar las consecuencias que puede tener cuando Podemos, Pablo Iglesias, hurtó las aspiraciones que tiene Marruecos sobre el tema del Sáhara, eso al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues se va a traducir en una situación muy complicada para nosotros. Hay cientos de miles de subsaharianos en las costas que van desde Ceuta hasta Tánger. Si tienen la valentía, la locura o el disparate o la angustia de atravesar el estrecho, que ya tiene en condiciones normales, Cacaruca, atravesar esos 14 kilómetros, lo están haciendo incluso con mala mar.
porque están desesperados. Y que estén retenidos allí, lo está reteniendo Marruecos. El día que Marruecos quiera, pasó como hace 2 años, acuérdese. ¿Qué quieres? ¿1.000? ¿1.000? ¿10.000? ¿10.000? Pero, ¿y 20.000 o 30.000 te pongo en las costas en cuestión de 3-4 horas a ver si eres capaz de absorber ese oleaje de inmigrantes, ¿no? Es decir, es muy serio. Con Marruecos nos tenemos que llevar bien sí o sí, porque es nuestro principal aliado respecto a nuestros intereses en Marruecos. Con Marruecos nos debemos de llevar bien sí o sí, porque al final en la lucha contra el yihadismo radical, contra el terrorismo yihadista, Marruecos es fundamental. Y después el puente de crecimiento, y África es el futuro de crecimiento de todos los continentes en el mundo. El puente de Europa está establecido entre España y Marruecos, es nuestro principal aliado y bueno, pues creo que este gobierno no le está tomando en consideración. Creo que este gobierno no está barajando en el equilibrio que tiene que tener lo que significan las relaciones en todo tipo con Marruecos, y eso al final nos puede doler la cabeza. Y a los que más le van a doler la cabeza, como digan, de saltar el estrecho, sin lugar a dudas, va a ser la presión migratoria que se va a ejercer en el campo de Gibraltar. José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, muchísimas gracias siempre por su disposición a atender la llamada de esta casa, desde la mañana de Federico, y también, por supuesto, por esa exposición cristalina en todos los asuntos que nosotros le planteamos. Gracias, feliz año. Muchísimas gracias, feliz año para todos, muchísima salud y a ver si le metemos sensatez al gobierno. Le voy a decir lo mismo que le he dicho antes que a Cayetano, creo que usted pide demasiado, pero bueno, en todo caso, ahí dejamos los propósitos de año nuevo, que bien está. Gracias, alcalde. Gracias a ustedes por preocuparse del campo de Gibraltar, tierra maravillosa, que les esperamos. Bueno, si os dais cuenta, todos... se nota que es el Logroño, ¿eh? ¿Sí? Yo pensaba que era de San Sebastián. No. Nací en Logroño, nací en Logroño. Mi madre es vasca, mi mamá es vasca, mi padre era navarro. Y o sea, tiene todo lo bueno de España. Aparecimos en Algeciras con 8 años. Toda mi familia está arriba. Pues paisano, un abrazo. Un abrazo fuerte. Un abrazo, por supuesto. Para Algeciras, si os dais cuenta, decía yo, de todos los temas, inmigración ilegal, la cuestión ahora mismo de la verja, con Gibraltar, todos acaban, y él lo ha puntualizado muy bien, en el vicepresidente Pablo Iglesias. Y ya no nos hemos quedado a falta de tiempo, pero otra de las cuestiones que yo quería plantear, porque también es importante, apunta hoy en el un artículo que firma Ignacio Camacho en el diario ABC, en torno a esa ley de la corona, porque aquí hemos repasado, hablábamos hace unos minutos de la falta de escrúpulos de Pedro Sánchez en torno a ese aló presidente, creo que lo decías tú así, Fernando, del balance de año, y hemos reparado en que presumía de la gestión de la pandemia, pero es que no hemos reparado en la ley de la corona, ¿no? Lo que nos presentaba el presidente del gobierno para maniatar absolutamente al rey, y que realmente, como decía Ignacio Camacho, no es lo mismo legislar sobre la corona que contra la corona, y de hecho es la prueba ahora mismo que tenemos palpable de que nos preocupa esta cuestión, porque si no, hablar de la ley de la corona no sería algo raro. La presión que ha habido política por parte de los partidos que forman el gobierno, es que es así de duro, para que el rey hiciera una mención clara, específica a su padre, el emérito, que es una de las personas que yo creo que en esta democracia menos ha podido disfrutar de la presunción de inocencia, incluido por el ataque de la propia Casa Real actual. Yo creo que no le han dejado mucho margen. Cuando se plantea hacer una ley para cambiar y modernizar, como decía el presidente del gobierno, es que hay que adaptarlo al siglo XXI. ¿Adaptarlo a qué? ¿Adaptarlo a qué? Presidente, ¿a qué? No, es una ley que seguramente solo va a satisfacer a Podemos. Entonces está claro lo que es. Y claro, que en este juego de Birli Birloque entre Pablo, Pedro, Pablo, otra de las maniobras de los picapiedra, pique el PP es realmente, para mi gusto, es sorprendente. ¿Que hay que modernizar? Se moderniza con los hechos, no tienes que tocar mucho las leyes. Se va modernizando con el día a día. No hace falta nada. Y si tú haces un cambio de ley para satisfacer a Pablo Iglesias, ya sabes lo que estás haciendo. Estás poniendo otra piedra más para derrumbar el sistema. A Pablo Iglesias y a todos los demás socios de este gobierno, que van a ser fundamentales para su aprobación, y que les vemos
Es decir, su apego a la institución monárquica y a la nación sabemos cuál es. No es que nos pille de sorpresa. Por eso, una cosa que ha dicho Fernando, yo la subrayo. A mí lo que me preocupa enormemente es que el Partido Popular, en boca de Pablo Casado, el otro día, o sea, del presidente del Partido Popular, líder de la oposición, dijese que ellos están dispuestos a apoyar esa ley siempre que sea para reforzar la figura del rey Felipe VI y que sea dentro de la Constitución. Bueno, parece que se ha caído del guindo. Es decir, o sea, si cogen esa vía, no es precisamente para reforzar la figura de Felipe VI de la corona, ¿no? Entonces, no lo sé, es un poco desalentador a veces las posiciones políticas del Partido Popular en cuestiones claves como es esta, ¿no? O sea, yo creo que si no tienen claro que con este gobierno en cuestiones de Estado lo mejor es estar lejos, o sea, independientemente de que uno pueda pensar, hombre, lo mejor sería que se entendiesen, pero si es que ellos no quieren entenderse. Cuando digo ellos me refiero a PSOE y Podemos. Supuestos arrimadas de libros. Claro. Pero para entenderte tienes que tener un interlocutor. Si tú llamas por teléfono y eres el líder de la oposición, el presidente de gobierno, y no se te pone el teléfono y tardas 2 meses en contestarte la llamada con 300 muertos diarios encima de la mesa, pues es que no quieren hablar contigo. No. Vete a tu trinchera y haz la oposición que te está reclamando tu electorado. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo, ¿cómo estás? Buenos días, vengo a recomendaros la mejor alarma de cuantas hay en el mercado, que es la de Securitas Direct, pero además desde hace unas cuantas semanas os estoy animando, no sé si hay en la mesa, en los que te están acompañando, Carmelo, Cayetano y también Fernando, se han descargado ya la nueva aplicación Sin Guardián, la nueva aplicación de Securitas Direct. Si no lo han hecho, deberían hacerlo, porque en caso de emergencia siempre van a tener a su disposición las 24 horas del día a los grandes profesionales que le enviarán la ayuda que necesiten en caso de emergencia y además les van a acompañar en la espera. Confía en Securitas Direct porque son simplemente expertos en seguridad. Llama ya al 900-130-900 o si lo prefieres, entra en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900. Y quienes son unos expertos en el devenir político, social, que ahora mismo tenemos por delante, son nuestros oyentes. Rubén Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿De qué han opinado hoy? Buenos días, pues año nuevo, vida nueva, eso es lo que han pensado en el gobierno. Candidato nuevo en Cataluña, ministra de Sanidad nueva y el más que probable desembarco de Iceta como nuevo ministro de Administración Territorial. Bailará a su entrada en la Moncloa y eso sin necesidad de aplicar el dicho año nuevo, partido nuevo, como ha hecho Lorena Roldán. Después de publicidad hablamos de Salvador Illa, ¿será el Salvador del PSC? Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, tiempo para escuchar a nuestros oyentes, Rubén. Sí, la designación de Illa como nuevo candidato del PSC ha provocado un terremoto político, también en nuestro contestador. Les escuchamos. Estaba claro a lo que venía el ministro de Sanidad, a hacer su campaña electoral de Cataluña. Ya se ve lo que le han importado los españoles y su salud. Ahora va Illa y dice que no gobernará con Esquerra. También dijo Sánchez que no gobernaría con Podemos. ¿Es que nos toman por tontos o qué? Si a gran escala, en un país favorable, socialcomunista, no ha sido capaz de llevar una cartera, no creo que sea capaz de llevar un gobierno. La cabeza visible de las trolas es Illa. La premia a este gobierno comunista, Sánchez el jeta, el que mintió con la tesis, pues qué cara dura no va a tener, y las televisiones y los periodistas de este país, que se la tragan doblada y siguen encumbrando a Illa el contador de trolas. Y claro, se va a Cataluña, que es el reino de las trolas. Illa se ha contagiado del narcisismo de Sánchez. Lo peor es que su discurso cala sobre todo en la gente joven. Año 2020 ha sido malo, pues el año 2021 va a ser peor, porque el gobierno de Sánchez, Iglesias, Otegi y Rufián no van a arreglar nada, lo van a empeorar todo todavía más. ¿Saben realmente los peninsulares lo que está sucediendo en Canarias? Que nos están invadiendo poco a poco sin armas. Pero el problema no es ese, sino que después van a saltar para la península. Y el problema lo van a tener ustedes allá. Bueno, también hacían referencia precisamente a ese paso dado por Lorena Roldán. No hemos comentado nada, pero también sorprendía bastante porque, como decía un oyente, lo de Salvador Illa
se sabía ya a todas luces. Se podía dudar, y por eso Carmelo no es que no tenga mal oráculo, pero es cierto. Pero es cierto que se podía sospechar. Estamos en plena tercera ola, con plena vacunación. La operación estaba. No era normal, pero lo de Lorena Roldán a mí me sorprendió, sobremanera. A mí no me gustó nada, me parece que eso es pura y duro transfugismo. Sí. Bueno, que si. Dicho lo cual, efectivamente a Lorena Roldán la desapearon de ser la candidata después de ganar unas primarias, y eso estuvo muy mal por parte de Inés Arrimadas, pero lo que tienes que hacer, Lorena Roldán, es dimitir en ese momento, no esperar unos meses y pasar factura de ese tipo, ¿no? A mí me parece y yo creo que Lorena Roldán, perdona, Carmelo, acabó, no va a aportar muchos votos al PP en Cataluña, porque es una persona que tampoco es que sea una líder, ¿no? Una lideresa, ¿no? Entonces, pues es la típica cosa que yo creo que sigue desprestigiando a la clase política. Una cosa breve, perdóname, Carmelo. Yo creo que el movimiento de Lorena Roldán es más el movimiento de descomposición o de ciudadanos que como bien yo coincido contigo, tampoco es que tenga un nombre, que tenga un pedazo de cartel o que tenga un tirón o una fuerza o una fortaleza, ¿no? Pero sí da la sensación, y si eso se amplía, como se apuntaba ayer en alguna entrevista por el vicepresidente de Castilla-León, en fin, pues eso sí que son golpes para lo que es una formación que da la sensación de que si se producen 2 o 3 salidas más, es un sálvese el que pueda, ¿no? Yo estoy de acuerdo en 2 cosas que habéis dicho. Una es esa sensación de descomposición que, si recordamos, la daba el PP hace un par de años de cara a las elecciones, hace un año y medio, un poco más de año y medio, de cara a las elecciones europeas y municipales y autonómicas, y hubo varios saltos de estos y daba un poco esa sensación, y ahí sí que puede haber cierta influencia, y en que no creo que Lorena Roldán en sí sea un peso político que digas, bueno, es que ahora van a ir los votantes en masa. Ahora, lo que sí que me parece también es que últimamente todo el mundo se ha ido de unos partidos a otros, es decir, ha habido muchísima gente que en su día saltó de UPyD a Ciudadanos, gente que ha saltado del PP a Ciudadanos, gente que ha saltado de varios partidos a Vox. Y bueno, más o menos nadie ha dicho nada. Y ahora que esta mujer se va al PP, parece que esto sea el peor cambio. Yo ahí no estoy de acuerdo. Me parece que si hemos admitido todo lo demás, y si hemos admitido que mucha gente que antes estaba, por ejemplo, en la órbita del PP haya pasado a Vox, pues esto también habrá que admitirlo. Es decir, entiendo el movimiento. Creo que efectivamente en este caso concreto hay probablemente más tema personal que tema de posición, pero también me parece que Ciudadanos en los últimos tiempos está dando motivos como para pensártelo. Es decir, ¿es este el partido en el que quiero estar? Yo personalmente me lo pensaría. Al final descompone o desorienta, ¿no? No solo es una desbancada importante. Claro. Además, yo también apunto lo de ayer de Francisco Igea. Además, es Francisco Igea, que ya sabemos todos el pasado y esa batalla para liderar el partido con Inés Arrimadas. Bueno, dejaba la puerta abierta. A mí me parece importante porque se va a producir. Sería maravilloso, perdona, porque Francisco Igea planteó su campaña para ser Ciudadanos, digamos, diciendo, tenemos que hacer la política que ahora está haciendo Arrimadas y que Arrimadas entonces se negaba a hacer. Entonces, si el tío pierde las primarias, impone su política y luego se va, yo creo que es de sacarlo por la puerta grande, porque me parece la jugada política, no sé si genial, no sé si loca, pero una cosa brillantísima. Y además acapara mucho foco mediático, porque todo el tema de la pandemia realmente, más que el propio Mañueco en Castilla y León. Pero Él es el portavoz. Sí, el portavoz y el vicepresidente de la Junta. Donde seguro que hay ya desbancada absoluta de regalos navideños es en el Corte Inglés. Hace 8 minutos que ya están abiertas las puertas de sus centros en toda España. Elia Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días de nuevo. Bueno, ya estamos en la Semana de los Reyes Magos y qué mejor forma de celebrarlo que con un buen roscón de Reyes del Corte Inglés, porque están buenísimos, porque tenemos todas las variedades, relleno de nata, de crema, de trufa, el clásico, sin relleno, con o sin fruta escarchada, que esto siempre es debate, ¿verdad? Y por supuesto, el que va relleno de nata y cubierto de chocolate al Pedro Ximénez o el Rocher. O sea, os podéis imaginar, buenísimo, delicioso, y están elaborados de manera artesanal por los mejores maestros pasteleros del Corte Inglés, con auténtica masa madre, agua de azahar, mantequilla 100% sin aceite de palma y, por supuesto, su exquisita nata de siempre. Pero ahora, además, hasta el 6 de enero, llevan todos una sorpresa exclusiva para ti, del departamento de
belleza del Corte Inglés. Es un toque beauty, vamos a decir, que los hace aún más apetecibles. Tienes que descubrir esa sorpresa de belleza en las marcas más exclusivas de Lancôme, Elizabeth Arden, Guerlain, Martin Derm, Shiseido, Olay, entre muchas más. Y ahora te ofrecen sorpresas tan diferentes como un mini tallas de sus mejores productos, tratamientos express, cursos de maquillaje o análisis de piel, entre muchísimas sorpresas. Así que ya sabes, hoy, precisamente, si te acercas ya por uno de esos roscones, puedes entrar en, pues en esta magnífica exclusiva con sorpresas que van a dar ese toque de belleza a nuestro nuevo año. Así que acércate a Supercore, Hipercore o al supermercado del Corte Inglés y disfruta de los mejores roscones de Reyes con una sorpresa de belleza de las mejores marcas y las más prestigiosas. ¡Feliz roscón de Reyes! Es La Mañana de Federico. Es Radio. Despida a nuestros tertulianos, así que ya lo saben, esto es una tradición que cogió Federico. Les emplazamos para el próximo día a todos ellos. Gracias, Cayetano, Fernando, Carmelo. Muchas gracias. Y vamos a saludar a esta hora del día Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz año. ¿Cómo estás? Igualmente, pues estupendamente aquí ya, picando piedra, como nos gusta hacer. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, a ver, te cuento esta mañana, por ejemplo, que Reino Unido ya ha puesto la primera dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca en el mundo. En esta ocasión no es Maggie, no es William Shakespeare, tampoco han cogido un nombre un poco más mundano. Brian Pinker, 82 años, ha sido vacunado esta mañana en el Hospital Universitario de Oxford. Vacuna de Oxford AstraZeneca que será una de las que con el tiempo pues llegue también a nuestro país, a España. Hoy a las 12 de la mañana, y continuando con el tema de las vacunas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, preside con el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, la reunión de seguimiento de las vacunas. ¿Es importante la cita? Yo particularmente creo que sí, porque tal vez pudieras oír hoy el día en el que el Gobierno se anime a dar los datos sobre el número de vacunados en España, porque de momento no consta y volvemos a ser una anomalía en Europa en este inicio de año. Lo hemos sido durante todo 2020 con los test, que no hemos sabido cuántos se hacían, etcétera. Los fallecidos, que no sabemos exactamente cuántos tenemos una idea, pero el Gobierno nos da la cifra y el dato oficial, y con muchísimas otras cosas que han estado marcadas también por la opacidad. Veremos qué sucede y si el Ministerio o Salvador Illa nos lo cuentan y lo publican. Por cierto, esta tarde tendremos datos de incidencia que, se publican en todos los países del mundo, pero en España no. Durante el fin de semana tendremos datos de incidencia para empezar a calibrar cómo evoluciona la pandemia en nuestro país después de estas fiestas navideñas que aún no han terminado. Mañana es tarde de Reyes y el miércoles, día de Reyes, con otra vez reuniones familiares, etcétera, etcétera. Bueno, entre tanto, Salvador Illa, elecciones catalanas. Interesante lo que vaya a suceder porque es la primera meta volante que nos va a dejar el año político, y muy interesante lo que esta mañana ha venido a decir Alejandro Fernández. Es el candidato del Partido Popular, el mismo que la semana pasada salió a presumir de la incorporación a las filas populares de Lorena Roldán, de Ciudadanos. Bueno, hoy ha dicho Alejandro Fernández que después de las elecciones catalanas van a llegar más fugas. ¿Desde dónde? Sí, desde Ciudadanos al Partido Popular. Que durante un tiempo, como decía anteriormente, el Partido Popular vivió incluso más que incorporaciones, fugas, y eso se ha dado la vuelta. Es decir, no solamente es un proyecto político que crece de manera notable en todas las encuestas, sino que además es capaz de incorporar personas de distintas procedencias ideológicas, de distintas procedencias profesionales, y eso significa que es un proyecto que cada vez es más atractivo. Y es más atractivo no solamente para Ciudadanos, sino, por ejemplo, también para otros partidos políticos como Barcelona pel Canvi. Ya lo tenemos lejos el nombre de este partido político, pero Eva Parera va a concurrir como independiente, formaba parte de Barcelona pel Canvi, pertenecía a los de Manuel Valls y era concejal y secretaria general de Barcelona del partido, insisto, del ex primer ministro francés Manuel Valls. Bueno, pues ahora también concurre como número 3 a las filas del Partido Popular. Y otra cosa más, el Gobierno está presumiendo mucho del acuerdo alcanzado con Gibraltar, pero otros lo están calificando de un escándalo porque las autoridades del Peñón no han renunciado a nada en esta negociación y se han beneficiado de lo que ha sido una reunión y una negociación un tanto asimétrica. Bueno, por poner un ejemplo, España va a ser, con este acuerdo, el único país de los 193 de Naciones Unidas que no controle una de sus fronteras, la frontera sur con Gibraltar, porque claro, Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea y ahí hay una frontera que hay que cubrir. Bueno, con la decisión de eliminar la valla, pues ahora lo que va a suceder es que va a haber por ahí
pues un libre paso y trasiego de ciudadanos. El Gobierno, la ministra de Exteriores, dice que el acuerdo en todo caso ha sido muy bueno y que no renuncian, y esto no supone, el acuerdo alcanzado no supone renunciar a la soberanía del Peñón. Nosotros, y esto es el primer artículo de este principio de acuerdo, no renunciamos a cuestiones de soberanía. Pero dicho eso, tampoco renunciamos a apoyarnos mutuamente, a avanzar conjuntamente ahora que hay una mayor convergencia de nuestros intereses. Jesús, aquí lo que ha ocurrido es, paradójicamente, este Brexit ha acercado más los intereses de Gibraltar y los de y las del territorio de Gibraltar y los de nuestro país. Era una entrevista a Canal Sur Radio. Bueno, pues esto es más o menos todo hasta ahora, pero tenemos un día muy, muy intenso. Luego saldrá Pablo Casado más tarde. En fin, tenemos muchos datos, muchas cosas que contar en este cuarto día ya, ¿no? Pues cuarto día. Pues bueno, pues estaremos muy pendientes a los informativos de radio. Gracias, Juan Pablo. A ti, un abrazo fuerte. Y yo tenía ganas de saludar y de ver especialmente a Isabel González. ¡Feliz año! ¡Feliz año, Espero Sara! que me hayas esperado porque, Sí, saben, Isabel González es la presidenta del jurado, con permiso de Melchor, Gaspar y Baltasar, del rey de la Navidad, que es el roscón. Efectivamente. Seguimos recibiendo nuestro concurso. Si quieren, además, los tertulianos pueden degustarlos. Sí. Hoy, además, lo has dicho tú muy bien, esa panadería que está aquí al ladito, que no nos han enviado solo uno, Sara. Es que los de Pan Nuestro, el Pan Nuestro, que como bien decías, están aquí al lado en Sainz de Baranda, en el número 51 que tienen la grande, han enviado 3 roscones, trufa, nata y el clásico que estoy ahí manteniendo para que no lo toque nadie y nos lo podamos llevar y congelarlo, porque es de lo mejor que podrán probar. Bueno, Sara, yo vengo como siempre aquí a hablar de todo lo que vamos a poder disfrutar durante las próximas 2 horas y como sabes, la Crónica Rosa pues siempre marca nuestro programa. Hoy además, como siempre, los Pantoja y los Ponce, que siguen siendo los noticiables como lo han hecho la semana pasada y como lo llevan haciendo durante las últimas semanas. Vamos a ver cómo está el estado de la cuestión cantora, qué ha pasado con Isabel Pantoja, si realmente ha celebrado la Nochevieja en compañía de mucha gente o no, o cómo lo ha hecho Kiko y qué perlita sigue soltando aquí su hijo de cara a esa no reconciliación, que además yo cada día veo más complicada. Y de Enrique Ponce hay que hablar. ¿Has visto las imágenes? Por supuesto. A quien más he seguido yo en redes sociales este fin de semana, estas Navidades, ha sido Ana Soria y Enrique Ponce. Ana Soria, sí. Bueno, pues a ver qué les parece a nuestros oyentes cuando luego les contemos esa foto en la que él aparece desnudo, por lo menos la parte que se ve, sin camiseta, sí, sentado en una cama, mirando por la ventana, Sierra Nevada al fondo y mucho amor en esa habitación. A ver qué opinan los demás. Y por supuesto, no lo hicimos porque no hemos tenido programa, pero tenemos que comentar lo que pasó en las campanadas, ¿no? A ver qué les pareció a nuestros contertulios el vestido, por ejemplo, de Ana Obregón, su discurso, etcétera, o el desvestido de Cristina Pedroche, que como dijimos aquí además a Josie, ¿qué le vas a quitar este año? ¿Qué parte de su cuerpo va a mostrar? Se reía, ahora entiendo por qué se reía, y es que mostró absolutamente todo, pero bueno, comentarios juiciosos o con juicio y valoración aparte, todo ello aquí, en nuestra crónica. Bueno, pues nada, en los próximos minutos, ya lo saben, nosotros regresamos mañana a las 7 en punto, pero ahora se van a quedar con Isabel González y con todos los tertulianos de la Crónica Rosa. Es La Mañana de Federico. Es Radio.